favor, pónganse en pie. Siéntese, por favor. Buenas tardes a todos. Se va a abrir el acto. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar sesión pública solemne para recibir como académico de número de esta corporación al doctor Pedro Luis Lorenzo González. El señor secretario, en pie, leerá el particular del acta. Decreto 1 de 2021 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico de número electo de esta corporación al excelentísimo señor doctor don Pedro Luis Lorenzo González con la medalla número 31. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el día 24 de junio de 2019, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, convocado por resolución de 18 de febrero de 2019, Boletín Oficial del Estado número 55 de 5 de marzo de 2019, académico de número electo de esta Real Academia, al excelentísimo señor doctor don Pedro Luis Lorenzo González, al que le corresponde la medalla número 31. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a un discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 25 de octubre de 2021. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez, el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien, pues a continuación solicito al excelentísimo señor doctor don Guillermo Suárez Fernández y al excelentísimo señor don Jesús Ángel Fernández Tresguerres Hernández a que acompañen al recipiendario a la sala. Pongámonos de pie.
Siéntese, por favor. A continuación, tiene la palabra el académico de números, excelentísimo señor doctor don Pedro Luis Lorenzo González, para dar la lectura a su discurso de ingreso titulado Aspectos fisiológicos en la maduración de los oocitos, un largo camino de aspectos básicos y aplicados. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, ilustrísimo señor presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, excelentísimos señores rectores de las universidades Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha y Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, excelentísimo general de apoyo veterinario del Ministerio de Defensa, excelentísimas señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles y militares, familiares y amigos, señoras y señores. Me van a permitir que me quite la mascarilla, me habían comentado que era posible hacerlo, porque realmente es complicado. Como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras tienen que ser de gratitud a la presidencia y a los miembros de esta academia por recibirme en esta corporación. Justicia y cortesía obligan también a expresar mi agradecimiento a cuantos académicos me otorgaron su voto y confianza para ocupar una vacante en la sección de Ciencias Básicas. Debo a todos ellos esta distinción y de manera especial al excelentísimo presidente de la Academia, al profesor doctor Arturo Nadón Navarro, por aconsejarme y orientarme convenientemente. También me gustaría comentar, aunque sea con una breve pincelada, el momento sanitario en el que el mundo entero se encuentra, que ha afectado y afecta a todos nuestros órdenes vitales y del que este tipo de actos también ha sido influenciado durante muchos meses por el cumplimiento de las exigencias sanitarias correspondientes. En cualquier caso, quiero tener un recuerdo para todas aquellas personas que con mayor o menor cercanía de familiaridad o amistad han sufrido o lo siguen haciendo a consecuencia de la pandemia. Por ello, también deseo expresar mi gratitud a aquellos que se encuentran en esta sala acompañándome en un momento tan importante y también a aquellos que aún no estando, me acompañan a la distancia de manera virtual, online o espiritual, porque todos de alguna manera también me han ayudado e inspirado para estar aquí. Aunque sí quisiera hacer mención a los 3 académicos de número que tuvieron a bien avalar mi candidatura. Al profesor José Julián Garde López Brea, que además de avalar mi candidatura, me ha otorgado el honor de contestar el presente discurso. Al profesor Juan Carlos Sillera del Portal y también a la profesora Ana Pérez Fuentes. A los 3, muchas gracias por su confianza. Empezamos el apartado para comenzar el discurso, aunque volveremos posteriormente al capítulo de agradecimientos. Es tradición realizar una mención al académico que nos ha precedido en la medalla, en este caso la número 31, que se nos confiere hoy, y quisiéramos, por tanto, recordar al excelentísimo señor don Carlos Luis de Cuenca y Esteban. Nacido en Madrid en el año 1943 en el seno de una familia de tradición veterinaria y académica. No en vano su padre, Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, fue académico fundador y presidente de esta Real Academia desde 1976 hasta 1991. El profesor Carlos Luis de Cuenca y Esteban falleció en Madrid a los 69 años en junio del año 2011. Licenciado en veterinaria en 1967 por la Facultad de Veterinaria en Madrid, con premio extraordinario de la licenciatura ese mismo año, inició también su colaboración en el Instituto de Investigaciones Veterinarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Patronato de Biología Animal, colaboración que mantuvo hasta el año 1972. En 1970 consiguió el grado de doctor tras la defensa de su tesis sobre genética titulada Estudio del cariotipo en 4 especies de aves domésticas, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado. Ese mismo año ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional Veterinario y un año más tarde, en 1971, accedió también mediante oposición a una plaza de profesor adjunto, posteriormente profesor de titular de universidad en el área de genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1974 se responsabilizó de la conocida coloquialmente como Casa del Gato en el Palacio del Ministerio de Agricultura en la Plaza de Santa Isabel del negociado de mejora y ordenación de la avicultura y otras especies.
En su carrera administrativa llegó al rango de subdirector general en la Administración del Estado, al ocupar entre el año 2002 y 2004 la Subdirección General de Planificación Alimentaria del Ministerio de Agricultura y a colaborar con numerosas publicaciones e instituciones científicas. Fue miembro del Consejo de Redacción de las revistas Cárnica, Explotación Agraria y Redvet, y también colaboró como secretario con la Sociedad Ibérica de Nutrición Animal y presidente de la Asociación Española de Cunicultura. Finalmente, para terminar este repaso por su currículum profesional, quisiera destacar que ostentó la presidencia de la Real Academia en diciembre de 2005 hasta su fallecimiento en el año 2011. Quedan en el recuerdo sus logros, sus distinciones y sus méritos numerosos en muchos ámbitos de la veterinaria, así como el excelente trato personal y humano, y doy fe de ello, que otorgaba a todos los que le rodeaban. A continuación, y con su permiso, pasaré a presentar el discurso de ingreso en esta academia. Para todos aquellos que se hayan asomado alguna vez con la ayuda de un microscopio a la simple contemplación y ver cómo un espermatozoide, o mejor dicho, miles de ellos, tratan de fecundar el ovocito, seguro que les ha embargado la misma emoción que tuvo y todavía tiene quien les habla de esta tribuna. Hoy en día, la enorme difusión de los medios audiovisuales ha logrado que estas imágenes sean algo común en nuestras retinas, pero si se ponen por un instante en la mente de un recién licenciado en veterinaria a finales de los años 80, que se asomaba a este mundo casi por primera vez, creo que entenderán perfectamente la fascinación que este proceso nos produjo. Este tema nos atrajo desde el inicio de nuestra tarea investigadora y es en el que he podido observar con mis propios ojos algo parecido a lo que el egiptólogo Howard Carter relató como cosas maravillosas al describir el interior de la más famosa de las tumbas egipcias. Y por la trascendencia de estos procesos no puede uno por menos que hacerse 1000 preguntas. ¿Cómo se producen estos procesos? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Mediante qué procesos? En nuestro caso, un zoólogo suizo, Hermann Voll, fue uno de los primeros científicos al describir a principios del siglo XIX y con un microscopio rudimentario cómo un espermatozoide penetraba y fecundaba un óvulo. En todos los años transcurridos hasta la fecha, muchas de las etapas y mecanismos que anteceden y constituyen los procesos de maduración de los gametos y de fecundación han sido objetivo referente de los fisiólogos y biólogos celulares y moleculares. El estudio de lo que acontece en el gameto femenino durante su preparación y maduración es esencial para conocer y explicar qué sucede en esta etapa temprana de la reproducción. Por lo tanto, los datos y reflexiones expuestos en esta conferencia representan una concienzuda revisión y análisis de lo conocido sobre estos temas, aunando además los conocimientos que han sido fruto de nuestro trabajo desde hace más de 20 años. Como hemos comentado, el ovocito, u ovocito, según se utilice su raíz griega o su raíz latina, es la célula germinal femenina y el principal protagonista del presente discurso. Por las lógicas diferencias motivadas por las características propias de las diversas especies de animales domésticos de interés veterinario estudiadas, presenta una serie de estructuras que explican su función en la reproducción. La propia célula, redondeada, con un núcleo evidente denominado vesícula germinal, rodeada de una estructura glicoproteica que le dota de protección, la denominada zona pelúcida, y que tiene una enorme significación fisiológica, y también de un cúmulo de células de granulosa a través del cual se realiza un intenso flujo metabólico con el ovocito. En los mamíferos, en la mayoría de los mamíferos, la formación de estas células germinales, la oogénesis, comienza durante la vida embrionaria del animal y la transformación de las oogonias en ovocitos se completa justo antes del nacimiento. El proceso de reducción cromosómica comprende el desarrollo de dos divisiones meióticas de reducción. La primera consta de una profase muy larga, que termina en el estadio de vesícula germinal, y este es el estadio nuclear que tienen los ovocitos cuando la hembra nace. A partir de aquí se producen oleadas de crecimiento folicular y regresión de manera constante, aunque el núcleo del ovocito permanecerá detenido hasta pocas horas antes de la ovulación, cuando la meiosis se reanudará gracias al pico de hormonas preovulatorias, ocasionando la progresión a través de la meiosis durante las fases de profase, anafase y telofase, con la extrusión del primer corpúsculo polar hasta llegar a la metafase de la segunda división meiótica, cuyo momento es clave, ya que aquí vuelve a detenerse la progresión nuclear y es el momento en el que se produce la ovulación en la mayor parte de las especies animales. La meiosis solo se va a reanudar y completar cuando se realice la fecundación previa extrusión del segundo corpúsculo polar. Por lo tanto, el concepto maduración de los ovocitos engloba dos sucesos biológicos diferenciados, que son la maduración nuclear por un lado y la maduración citoplasmática por otro. La primera de ellas se refiere a la reanudación y progresión de la meiosis hasta el estadio de metafase 2, como hemos comentado, acompañada por la extrusión de un corpúsculo polar. Como ya se ha mencionado anteriormente también, durante la oogénesis el núcleo permanece quiescente, aunque metabólicamente muy activo,
debido a que el ovocito se encuentra bajo señales inhibitorias de la meiosis que mantienen las concentraciones de AMP cíclico en su interior en concentraciones elevadas, impidiendo que la maduración se reinicie. El pico preovulatorio de la hormona luteinizante y otros factores paracrinos y autocrinos presentes en el folículo ovárico disminuyen los niveles de este AMP cíclico y desencadena la activación de proteínas quinasas del ovocito, como son el factor promotor de la meiosis y las proteínas quinasas activadas por mitógenos. Por su parte, en el citoplasma del ovocito se suceden modificaciones del ARN mensajero acumulado durante la oogénesis y la relocalización y modificación de algunos orgánulos celulares del ovocito. En ese sentido, los orgánulos celulares más interesantes son los denominados gránulos corticales, partículas esféricas de muy pequeño tamaño presentes en el citoplasma de los gametos. Se forman durante la foliculogénesis y en su interior se almacenan proteasas y sustancias de carácter glicoproteico. Durante la maduración del ovocito se produce la migración de estos gránulos corticales a la periferia, distribuyéndose en una monocapa por debajo de la membrana plasmática, preparándose así para el momento de la fecundación, cuando se libera su contenido hacia el exterior, produciéndose la reacción cortical o reacción de zona muy importante, con un significado fisiológico muy importante, mediante el cual se impedirá la entrada de más de un espermatozoide durante la fecundación. La distribución de estos gránulos corticales justo en la membrana plasmática es utilizado como un criterio de maduración alcanzado por el ovocito y, consecuentemente, para predecir el éxito de su fecundación posterior. Todos estos procesos nucleares y citoplásmicos se producen en apenas pocas horas antes de la ovulación en el ovario de la hembra, justo antes de su ovulación, y son los que se pretenden reproducir e imitar mediante técnicas in vitro, como se explicará en un capítulo posterior. Sin embargo, procede a indicar también brevemente cómo suceden los acontecimientos en este precioso y preciso momento reproductivo. Así, el ovocito, una vez completada su maduración, ovula rodeada de las células del cúmulo celular. El infundíbulo del oviducto actúa como un embudo, recogiendo los ovocitos recién ovulados con seguridad y con eficacia. En algunas especies, como la yegua, y en las hembras de los roedores, se llega a formar una verdadera bolsa, la denominada bursa ovárica, que rodea al ovario e impide que los ovocitos se escapen. Además de la actividad ciliar, también se producen ondas peristálticas contráctiles de la musculatura lisa del oviducto que ayudan a la progresión del ovocito al lugar de la fecundación. En la mayoría de las especies domésticas, el tiempo de supervivencia de los ovocitos es muy corto, apenas pocas horas, una vez ovulados. Por lo tanto, la llegada de los espermatozoides al lugar de la fecundación debe estar cuidadosamente sincronizada con el momento de la ovulación. Por su lado, los espermatozoides deben progresar en el tracto genital de la hembra una distancia muy considerable hasta llegar al lugar de la fecundación. Estos gametos masculinos se detienen en su progresión en la porción caudal del istmo del oviducto, que actúa como reservorio espermático y donde se inician los procesos de capacitación. Su resultado final es una selección tan drástica que de los cientos de millones de espermatozoides que contenía un eyaculado original, solamente unos pocos centenares llegan al lugar de la fecundación y, en muchos casos, tan solo decenas. Una vez en la ampolla del oviducto, el espermatozoide activa su motilidad para acercarse al ovocito e iniciar completar una serie de procesos denominados de capacitación y reacción acrosómica. La unión entre el espermatozoide y la zona pelúcida es considerada como el primer contacto físico entre ambos gametos. Cada gameto masculino tiene en su superficie un gran número de proteínas ovocitoadherentes y se pega literalmente a los receptores espermáticos que existen en la superficie de la zona pelúcida del ovocito. Son una serie de glicoproteínas con un alto grado de sulfatación que se denominan proteínas de zona y son los responsables principales del reconocimiento de los gametos. Hasta el momento se han conseguido aislar y purificar 4 tipos de glicoproteínas de la zona pelúcida, denominadas ZP1, 2, 3 y 4. No todas están presentes en las diferentes especies animales. Por ejemplo, en la ratona no existe ZP4, sí está presente en el ovocito de la mujer y en la coneja, como hemos demostrado recientemente, y de ellas la ZP3 es la más conocida y estudiada, ya que se le atribuye la responsabilidad de los fenómenos de reconocimiento y de inducir en el espermatozoide la reacción acrosómica que permitirá que el espermatozoide atraviese la zona petúcila y la membrana plasmática posteriormente. El tiempo de penetración suele ser muy rápido, de entre 10 o 15 minutos,
en la mayoría de las especies animales. Y cuando entra el espermatozoide en el interior del ovocito se producen dos importantes fenómenos. Por un lado, la liberación del contenido de los gránulos corticales al espacio perivitelino, como comentamos anteriormente, y por otro, la reactivación de la meiosis detenida en el momento de la ovulación en metafase de la segunda división, con la extrusión de un segundo corpúsculo polar. La cabeza del espermatozoide comienza a descondensarse por acción de enzimas citoplasmáticas y por niveles intracelulares de glutatión y por factores que se formaron en el citoplasma durante su maduración anteriormente. Tanto la cabeza espermática como los cromosomas femeninos se rodean de una membrana nuclear constituyéndose los pronúcleos masculino y femenino. A las pocas horas, ambos pronúcleos se encuentran en el centro del ovocito, se disuelven sus membranas y se resuelven finalmente dos conjuntos de cromosomas. La unión de ambos pronúcleos completa la fecundación e inicia el desarrollo del embrionario temprano. A lo largo de las etapas de este desarrollo, que ocurren siempre en el oviducto, el tamaño de los embriones permanece constante, aunque el tamaño de los blastómeros cada vez sea más pequeño por las continuas divisiones que sufre el embrión. En un momento determinado se forma una masa sólida de células que recibe el nombre de mórula y como consecuencia de la continua división de los blastómeros se producirá el blastocisto. Este es el estadio final previo a la eclosión del embrión y a su posterior implantación en la mucosa uterina. Los procesos de producción de embriones in vitro se basan en la realización de procedimientos de maduración y de fecundación en estas condiciones. Todo ello ofrece innumerables aplicaciones en el campo de la producción y la reproducción animal y también en el desarrollo de modelos experimentales. Así, el desarrollo de las técnicas de fecundación in vitro consisten en la producción de individuos procedentes de ocitos madurados y fecundados en condiciones in vitro y su posterior desarrollo embrionario fuera del ovario y del oviducto hasta su transferencia e implantación en posibles hembras receptoras en el estadio de blastocisto. El mayor éxito del procedimiento se demuestra al producir individuos viables utilizando ocitos madurados in vitro, aunque la eficacia de estos procesos disminuye siempre respecto de la fecundación natural. A continuación vamos a describir el desarrollo de cómo se produce la maduración in vitro, que consta de varias fases. La fase de obtención y selección, de manipulación y también de maduración. Los gametos destinados a la maduración en condiciones in vitro se obtienen habitualmente de dos fuentes de ovarios. Generalmente post-mortem, por ejemplo en un matadero comercial, o en condiciones in vivo mediante el uso de una técnica denominada ovum pick-up o OPU, que significa la obtención de los oocitos por aspiración ovárica transvaginal guiada por ecografía. Las ventajas e inconvenientes de ambos métodos son evidentes. El primero proporciona una fuente prácticamente inagotable de gametos, aunque en unas condiciones fisiológicas difíciles de estandarizar. Y el segundo permite la obtención de gametos más homogéneos, aunque el aparato hace difícil y complicada su obtención. Hay también evidentes diferencias entre especies a la hora de obtener los ovocitos. Por ejemplo, en la yegua se realiza la OPU con la necesidad de sedación del animal, de aparataje específico y también de un personal especializado, mientras que en la coneja la manipulación hay que realizarla bajo un estereomicroscopio. En cualquier caso, la recuperación de los ovocitos del ovario se suelen realizar por aspiración de contenido folicular o mediante realización de cortes en su superficie. También el manejo de los ovarios va a diferir mucho respecto a la especie animal, por características obvias como son su tamaño y su estructura anatómica. Además, y como ejemplo, en la yegua, al ser folículos ováricos grandes en tamaño, mayores generalmente de 1 o 2 milímetros en diámetro, se obtiene una gran cantidad de líquido folicular que, por otro lado, presenta la particularidad de que se coagula con facilidad. De ahí la necesidad de la rapidez en el procesado de las muestras. Sea cual sea el mecanismo de obtención, los contenidos foliculares obtenidos siempre se van a seleccionar para su cultivo final utilizando solamente aquellos ovocitos que tengan cúmulo celular compacto, un citoplasma homogéneo y ninguna alteración visible en su zona pelúcida. También hay que tener en cuenta que existen multitud de factores a controlar en el proceso laboratorial, aunque pueden resumirse en tres aspectos cuyo mantenimiento es crítico. El primero, conservar una temperatura de trabajo constante. El segundo, la máxima esterilidad posible. Y el tercero, las condiciones o mantener las condiciones físico-químicas más adecuadas para los gametos. El déficit en el sostén de estas condiciones redundará en una disminución de la calidad de los ovocitos y, consecuentemente, en la del proceso de su maduración. En todo momento, los medios líquidos deben contener suplementos energéticos, antibióticos, etcétera, para evitar la contaminación y también sustancias tampón para controlar el valor del pH. Una vez obtenidos los gametos que se van a madurar en un incubador con condiciones controladas,
tenemos que conseguir el objetivo inicial, que es imitar en todo lo posible las condiciones físico-químicas que los ocitos tienen en el interior del folículo ovárico durante su maduración en condiciones in vivo y que son específicas especies, lo cual condiciona la temperatura, la duración del cultivo, esas condiciones físico-químicas, etcétera, etcétera. El éxito de la maduración al término del periodo de cultivo se puede valorar teniendo en cuenta 4 parámetros: la expansión del cúmulo celular, su maduración nuclear, su maduración citoplasmática, esencialmente valorando la migración de gránulos corticales y de los padrones mitocondriales, y la producción de esteroides al medio de cultivo. En cuanto al primero de ellos, la expansión del cúmulo, es uno de los hechos morfológicos más evidentes al término del periodo de maduración y se produce por la pérdida de las uniones gap o hendidura entre el cúmulo y el propio ocito, que en condiciones in vivo se produce gracias a las concentraciones de hormonas hipofisarias. Esta expansión interrumpe el flujo de transporte del AMP cíclico al interior del citoplasma, iniciando mecanismos que desencadenan la maduración del gameto. Hay una relación evidente entre el grado de expansión del cúmulo y el grado de maduración nuclear del ovocito, por lo que se puede utilizar, de hecho se utiliza, este criterio de una manera predictiva. La maduración, por su parte, se refiere, como vimos anteriormente, a la capacidad del ovocito para progresar hasta el estadio de metafase 2 en la segunda división meiótica. Este hecho se puede evidenciar denudando los ovocitos de las células de su cúmulo y valorando la existencia del primer corpúsculo polar en el espacio perivitelino, lo que indudablemente demuestra que el gameto ha llegado a esta fase nuclear. Sin embargo, para conocer realmente en qué fase se encuentra, es preciso realizar tinciones nucleares que evidencien las estructuras cromosómicas alcanzadas en la progresión de la maduración. Recordemos que durante la maduración citoplasmática se produce una reordenación de orgánulos intracelulares, que entre los que más utilizados son por su importancia fisiológica son los gránulos corticales. En nuestro laboratorio pusimos a punto una técnica muy eficaz para visualizar los gránulos corticales utilizando microscopía confocal y citocromos fluorescentes, que nos permitía visualizar a la vez las estructuras citoplásmicas más importantes para averiguar el grado de maduración, alcanzando la configuración cromosómica teñida en color rojo y también valorando la migración de gránulos corticales teñidos en color verde, describiendo también patrones de migración incompletos o parciales o patrones de migración completa compatible con la maduración citoplasmática. Por otro lado, en el contexto de la reproducción en condiciones in vitro, el éxito de los procesos depende de la maduración de los ovocitos y de que estos adquieran la competencia necesaria para desarrollarse, lo que está determinado por el porcentaje de blastocistos o embriones potencialmente transferibles obtenidos en el proceso. En general, la calidad de los ovocitos madurados in vitro es menor que los obtenidos madurados in vivo, con lo que el porcentaje de blastocistos también es menor y ello condiciona la eficacia total del proceso. Como hemos visto anteriormente, hay muchos factores que influyen en la maduración, como el origen del ovocito, el medio folicular del que procede, el medio de maduración, etc. En este caso, la utilización de ovocitos madurados in vitro son un modelo de competencia comparativa y puede utilizarse para determinar marcadores tanto en el cúmulo como en el ovocito que mejoren los sistemas futuros de maduración in vitro. Por ejemplo, en la coneja se utiliza esta técnica de maduración como una herramienta biotecnológica esencial para producir transferencias nucleares embrionarias, para estudios en biología del desarrollo o como modelo o biomodelo para reproducción humana. Sin embargo, hay muchos aspectos desconocidos que justifican la realización de estos estudios. Nuestro equipo en este sentido ha evidenciado diferencias entre diferentes patrones moleculares, genéticos, bioquímicos o cambios de expresión de genes asociados con la regulación del ciclo celular, con la apoptosis, la respuesta oxidativa y también con el metabolismo de la glucosa. Todos los hallazgos experimentales describen que muchos de los fallos en los procesos de reproducción se deben, entre otros motivos, a factores relacionados con alteraciones sucedidas durante la maduración citoplasmática o nuclear del ovocito. Por ello, el estudio secuencial de lo que ocurre a este nivel es de suma importancia para conocer los factores que rodean este proceso y que ayudan a conseguir que los resultados de los procedimientos in vitro sean similares a lo que ocurre en condiciones naturales. En el ámbito, de la fisiología del ovocito, nuestro grupo ha trabajado intensamente con una serie de moléculas
denominados factores de crecimiento, como posibles elementos determinantes de la maduración de los oocitos. Se trata de un conjunto de sustancias, la mayoría de naturaleza proteica, que junto con hormonas y neurotransmisores desempeñan una importante función en la comunicación intercelular. Su principal función es la del control externo del ciclo celular mediante el abandono de la aquiescencia y la entrada de la célula en fase G1. Rita Levi Montalcini fue la descubridora del primer factor de crecimiento conocido, el factor de crecimiento neural o nervioso, por lo que fue laureada con el Premio Nobel de Medicina en 1986. La elección de la utilización de estas sustancias se debió a varios motivos. Porque tenían influencia en los procesos de proliferación y diferenciación en células de granulosa ováricas en diversas especies, porque actuaban como amplificadores biológicos de las gonadotropinas, porque se describían efectos contradictorios en la maduración nuclear en roedores solamente, que era necesario comprobar en otras especies animales, y porque utilizaban similares mecanismos intracelulares mediante receptores de membrana y de segundos mensajeros. Por lo tanto, nuestro reto era averiguar si estos factores influían en la maduración de una manera significativa. De los más de 50 factores de crecimiento identificados hasta el momento, nuestros estudios utilizaron inicialmente 2 de ellos, los más prometedores inicialmente debidos a los efectos descritos en el ovario de los animales de laboratorio, el factor de crecimiento epidérmico, o IGF, y el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, o IGF-1, ambos con una serie de características moleculares y bioquímicas específicas y bien conocidas en los ámbitos de la oncología y la biología molecular. Sin embargo, muy poco o prácticamente nada se conocía acerca de su participación en la fisiología ovárica en el momento de iniciar sus estudios sobre el papel que podían jugar en la maduración del gameto femenino. Nuestra hipótesis inicial era que la existencia en el medio de maduración de estos factores ejercía una señal sobre el cúmulo que rodeaba al ovocito, interrumpiendo el flujo de ADP cíclico y favoreciendo la síntesis de un factor promotor de la maduración que activaría las señales que llevarían al inicio de la maduración del gameto. Así, nuestros primeros estudios evidenciaron la presencia de receptores de membrana de estos factores, tanto a nivel ovárico, células de tecas o granulosa, como de cúmulo celular. Y por otro lado, también se detectaron en el líquido folicular concentraciones de los factores estudiados, en el caso del IGF-1, y de sus proteínas transportadoras. Ambos hechos, conjuntamente, auguraban una más que posible participación y significación fisiológica de estos factores al nivel que nosotros estábamos estudiando. Con todo ello, se diseñaron una serie de experimentos que demostraron que ambos factores, añadidos a los medios de cultivo de manera individual o de manera conjunta, podían mejorar las tasas de maduración nuclear y citoplasmática de los oocitos, y originando una respuesta positiva que describimos en todas las especies animales que se utilizaron: la vaca, la oveja, la cerda, la yegua y también la coneja. En todas ellas, además, también se evidenció que la suplementación con inhibidores específicos, como son los varios tipos de tirfostinas, actuaban interrumpiendo la señal tirosinoquinasa que ejerce el receptor de membrana tras su unión con la hormona e inhibían de manera selectiva la maduración nuclear, evidenciando así que las rutas intracelulares por las que se lograba la maduración eran debidas específicamente a los factores utilizados. También, en algunas especies como la coneja o la vaca, se demostró que el efecto positivo podía estar relacionado con las concentraciones hormonales secretadas al medio de cultivo por los propios complejos cúmulo-oocito en respuesta a los factores de crecimiento, sobre todo las de las relaciones androgénicas. Esta suplementación con factores de crecimiento en los medios evidenció que estos factores juegan un papel importante en el complejo conjunto de elementos que participan en la maduración y, de hecho, hoy en día, gracias a estos estudios en los que fuimos pioneros, la mayoría de los autores utilizan factores de crecimiento como suplementación habitual de sus medios de maduración para mejorar los resultados. Por otro lado, desde hace años, nuestro equipo investigador también desarrolla una línea de investigación por la que se pretende mejorar la eficiencia reproductiva en conejas domésticas mediante la búsqueda de estrategias reproductivas nuevas y alternativas a las habituales, susceptibles de aplicación en granjas comerciales cunícolas y manteniendo un sistema productivo que sea sostenible y de conformidad con el bienestar animal. De esta manera, con estudios que explican qué ocurre desde una base estrictamente fisiológica, se logran establecer las mejores pautas de manejo reproductivo en las granjas. Las principales estrategias planteadas se encaminaban a establecer mejoras en los ritmos reproductivos, la aplicación de destetes tempranos o distintos grados de intensidad de lactación, aunque también hemos explorado estrategias alternativas e innovadoras al uso de tratamientos hormonales tradicionales, como por ejemplo la separación transitoria de la camada. Todos estos hallazgos han permitido conocer su impacto en la
fisiología ovárica, mejorar el desarrollo folicular, la receptividad sexual, la tasa de ovulación y la calidad de los ovocitos y embriones producidos y, por tanto, los resultados reproductivos, principalmente en conejas primíparas, ya que son los animales que presentan peores resultados reproductivos en la granja, ya que solapan, a su vez, gestación, lactación y su propio crecimiento. De acuerdo con la trayectoria de investigación, ahora estamos abordando una línea muy novedosa y de gran interés con respecto a los tratamientos de inducción de ovulación en estos animales. Dado que el conejo es una especie de ovulación inducida, normalmente es preciso administrar análogos sintéticos de la GnRH por vía intramuscular en el momento de su inseminación artificial para desencadenar la descarga de las hormonas preovulatorias e inducir su ovulación. El tratamiento implica estrés añadido para la hembra en el momento de la inseminación artificial y un tiempo de trabajo adicional también para el cunicultor. Además, también es importante tener en cuenta que la tendencia actual está encaminada a la reducción del uso de hormonas sintéticas en la cría de animales de producción. Por lo tanto, en este contexto, estamos explorando la utilización de moléculas alternativas a estas hormonas que estén presentes de forma natural en el plasma seminal y que se han demostrado que participan en el proceso de la ovulación y de la fecundación. Uno de los candidatos más interesantes es el factor de crecimiento nervioso beta o NGF-beta, utilizado recientemente en el ámbito de la fisiología reproductiva en estos niveles. En los machos se sabe que el NGF interviene en el desarrollo testicular y en la regulación de la espermatogénesis. En el semen eyaculado, este factor fomenta la motilidad y viabilidad de los espermatozoides y facilita su reacción acrosómica. En el conejo, además, demostramos su expresión en próstata, vesícula seminal, testículos, así como en el epidídimo y la glándula bulboretral. Por otro lado, en las hembras, este NGF del plasma seminal actúa como factor inductor de la ovulación en algunas especies con ovulación inducida por el coito, como la coneja y como ocurre en los camélidos sudamericanos. En estos últimos años hemos demostrado en colaboración con investigadores de la Universidad de Perugia la presencia de este factor de crecimiento en diferentes localizaciones del útero y el tracto genital de las hembras. Todo ello indica un posible efecto positivo de este factor de crecimiento sobre la función reproductiva de las conejas, actuando sobre sus receptores en el hipotálamo y modulando el eje hipotálamo-hipófisis gonadal y también de la síntesis de gonadotropinas, o también directamente sobre el ovario, el oviducto y el útero de la coneja. Teniendo en cuenta estos hallazgos, secuenciamos genéticamente, produjimos y purificamos por primera vez la proteína recombinante a partir del NGF de la próstata del conejo. Los estudios in vivo con esta proteína recombinante han revelado por primera vez que esta proteína incluida en la dosis seminal induce la ovulación de manera dependiente de la dosis utilizada en las conejas inseminadas. Por lo tanto, el uso de esta proteína recombinante, del NGF recombinante, en la dosis seminal y la inseminación artificial podría ser un procedimiento reproductivo innovador para su uso en granjas comerciales. Por otro lado, también hay múltiples evidencias del efecto de este factor de crecimiento en el ovario del mamífero, aunque todavía quedan por dilucidar los mecanismos por los que los ovocitos responden a este factor durante su maduración. Por todo lo mencionado, y en base a las evidencias sustentadas por procedimientos experimentales, no cabe duda que el NGF-beta resulta un objetivo de estudio muy interesante para la comunidad científica por el papel que juega a nivel sistémico y también a nivel local. Quisiera añadir en este capítulo una reflexión breve sobre el desarrollo de la tarea investigadora, ya que de todos es conocido y universalmente mencionado en todas las disertaciones y discusiones relacionadas con la ciencia y con su gestión, que tiene que existir cierta relación entre lo que se investiga en nuestros laboratorios y lo que la sociedad demanda y necesita. Pero a veces, en nuestra opinión, es desolador asistir a reuniones donde se discute hasta la saciedad si la ciencia aplicada es más importante que la mal llamada ciencia básica. Y más aún, cuando la realidad es que, coincidiendo con ilustres compañeros, solamente hay un tipo de ciencia que debería tenerse en cuenta, la ciencia buena. De hecho, no podemos dejar de señalar una frase del propio Santiago Ramón y Cajal a este respecto, que señalaba que allí donde los principios o los hechos son descubiertos, brotan también, por modo inmediato, sus aplicaciones. Para finalizar, quisiéramos señalar que en este discurso hemos querido reflejar la importancia de los fenómenos fisiológicos que ocurren en una célula muy particular, el ovocito, que relaciona su estructura con su función y cuyo conocimiento es fundamental para comprender todos los procesos relacionados con la producción. Además, hemos deseado dar a conocer algunos datos, fruto de la experiencia en nuestro avance, hacia desarrollo de procedimientos más aplicativos, como ejemplo de progreso que la mejora científica puede lograr en la búsqueda del conocimiento.
Cada día surgen nuevos hallazgos que explican mucho de los procesos que regulan la reproducción de las diversas hembras domésticas y que ayudan a interpretar nuevas causas o teorías que justifiquen estos u otros fenómenos. Por ello, esta conferencia no termina aquí, sino que queda abierta, ya que, como todo en la ciencia, necesitará de una actualización que se producirá día a día a pasos agigantados. Y como señalaba al principio de este discurso, hay algunos agradecimientos pendientes para recordar de manera resumida, pero sentida y emotiva, que me han acompañado, para quienes me han acompañado en mis pasos profesionales y personales. En primer lugar, quisiera dar las gracias a mi familia, a mis padres, que desde su origen conquense supieron crear un entorno familiar lleno de cariño y dedicación. Me enseñaron el valor de la perseverancia para llegar a conseguir lo que uno se propone. A mis hijas, Marina y Sara, porque son un motor constante en mi vida y una fuente de sorpresas inagotable. A mis hermanos y sobrinos por su ayuda, su paciencia en los momentos buenos y en los menos buenos, que también los ha habido. Y también a las personas que me han acompañado y a las que lo siguen haciendo. Ellas saben quiénes son y su importancia en mi persona. En nuestra vida es importante recordar que cada persona depende de muchas otras y justo también creo que es acordarse de los que me han precedido, los que me han enseñado y también aquellos de los que sigo aprendiendo, realizando un recuerdo general para evitar que la emoción me haga olvidarme de algunas de ellas, pero sí quiero mencionar a algunas personas de manera individualizada. Al profesor Mariano Higuera Martín, antiguo presidente de la Real Academia de Veterinaria Española y director también del Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Dejó una honda huella en esta academia y también en el departamento al que pertenezco. A la excelentísima profesora Josefina Higuera del Portal, académica numeraria de esta corporación, que me brindó la posibilidad de realizar mi tesis doctoral bajo su supervisión. Y también al resto de compañeros de aquella época vivida en el pabellón de Fisiología Animal. Mi trabajo en la facultad también me ha permitido conocer de manera más cercana a muchos compañeros. Primeramente quisiera recordar a todos y cada uno de los compañeros del equipo de gobierno de la facultad cuando el hoy rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, siendo decano, confió en mí para realizar tareas de gestión en su equipo como vicedecano. Siempre le estaré agradecido por ello. Y también mencionar a cada uno de los compañeros a los que me tocó a mí escoger para realizar tareas de gestión cuando me tocó a mí ser elegido, fui elegido decano de la facultad. Compartimos trabajo de gestión, de amistad, de apoyo, de compañerismo y sobre todo de compromiso en todos ellos. Manuela, Ángel, Sonia, Isabel, Gustavo, Mariló, Marigel y Teresa. También a los directores de departamento con los que trabajamos en condiciones económicas muy difíciles y a los gerentes, Bartolomé, Ernesto, Manoli, Carmen y personal de personal, administración y servicios, aquí toda la gerencia y al propio decanato, como mis queridos Andrés, Maripí y César, a los que agradezco enormemente su dedicación. Por supuesto, también quiero mencionar al equipo decanal actual, con su decana y amiga, la profesora Consuelo Serres al frente, a los que deseo muchos éxitos en su gestión. Y también mi tarea como decano me relacionó con el resto de la universidad, con aspectos de gestión que se conocen mejor cuando uno está dentro del sistema. Así todo lo aprendido y todo lo vivido, que es mucho, todo lo aprendido y todo lo vivido, que es mucho, ha sido gracias a compartir tiempo, reuniones, comisiones y charlas con 3 equipos rectorales encabezados por los profesores Carrillo, Andradas y con el propio Goyache, con vicerrectores y sobre todo por un magnífico grupo de decanos y decanas de las 26 facultades de la Universidad Complutense, que son personas tremendamente comprometidas y tremendamente dedicadas. Me relacionó también con otros decanos de España, gracias a los profesores Carrasco, al profesor Rouco y al profesor Vega y al resto de los integrantes de la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España y también de Europa, donde pude valorar la excelente calidad que la enseñanza veterinaria tiene en España, cuestión que se suma también a la magnífica relación de colaboración mantenida con el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. En un apartado especial quiero señalar también las magníficas relaciones llevadas a cabo con la veterinaria militar, gracias a los generales Aguilera, Agudo y sobre todo Pérez Romero, también con la Subdirección General de Administración Periférica de la Defensa y con el Mando de Operaciones por su ayuda en las tareas de cooperación cívico-militar que desarrollamos con magníficos equipos de compañeros veterinarios voluntarios en el sur del Líbano. No quiero olvidarme también de citar a grupos investigadores extranjeros con los que a lo largo de muchos años he compartido mucha actividad investigadora. Como no lo puedo hacer con todos, quiero tener un especial recuerdo con los de la Universidad de Perugia y especialmente con el equipo californiano, encabezado por el profesor Irwin Liu de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de California en su campus de Davis, que ha sido y sigue siendo para mí un referente personal y científico.
Quisiera hacer también mención a compañeros de trabajo, a Pilar García Rebollar, profesora de la anterior Escuela de Agrónomos, esa antigua denominación, y cómplice en todas las aventuras de investigación en las que nos hemos embarcado, y también a los profesores Manuel López Béjar, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Manuel Avilés, de la Universidad de Murcia, y te lleva también un afectuoso recuerdo a los compañeros del INIA y a muchos de los colegas con los que comparto el día a día, aun a riesgo de dejarme a muchos en el tintero. Podría mencionar a los profesores Julio Contreras, Elena Martínez de Merlo, Juan Pablo Gutiérrez, al grupo de digestivo Fernando Rodríguez, Ángel Sainz, Ignacio de Gaspar, en fin, por supuesto también a los compañeros del departamento por su apoyo y su ayuda, con una mención especial al profesor Gonzalo Costa y a la profesora Rosana Picazo. Gracias a todos. Y uno por último, y menos importante, agradecimiento por tener la enorme fortuna de contar con un grupo magnífico de colegas, aquellos colaboradores en el laboratorio que conformamos en su conjunto el Grupo de Fisiología de la Reproducción de Lagomorfos. Quiero mencionar al doctor Revuelta, a los doctorandos, a los doctores como Pablo Bermejo y Ana Sánchez, contratados, técnicos, estudiantes de pre y posgrado, todos ellos que hayan pasado por nuestro laboratorio. Muchas gracias por su vocación y entrega, pero de una manera muy especial a dos personas, a la doctora Rosa García y a la doctora María Arias, por su implicación y ayuda, sobre todo al hacerse cargo de las tareas de gestión, hacerme yo cargo de las tareas de gestión y por su compromiso honesto para sacar el trabajo adelante con ilusión y vocación. Y también es de justicia mencionar el apoyo que hemos recibido de los organismos públicos que han financiado nuestras investigaciones. El Ministerio de Educación y Ciencia en sus múltiples y variadas versiones a lo largo de los años, de la propia Comunidad de Madrid y también de la propia Universidad Complutense de Madrid. Gracias a todos los compañeros y amigos que, atendiendo la invitación de la Academia, han querido acompañarme en este día y en este acto tan importante para mí. Muchas gracias de corazón. Excelentísimos señoras y señores académicos, durante este discurso hemos procurado exponer un tema relacionado con parte de nuestra investigación científica y, a nuestro entender, de interés para las ciencias veterinarias. Espero de corazón haber acertado tanto en el tema como en el planteamiento. No quisiera terminar este discurso sin reiterar el agradecimiento a esta institución y a sus miembros por la confianza depositada en mi persona, que no se verán defraudadas. Supone para mí una gran ilusión poder compartir tareas de reflexión, de debate y de profundización sobre las ciencias veterinarias con tan ilustres miembros. Excelentísimos señores presidentes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias y del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, excelentísimos rectores, señoras y señores académicos, excelentísimas autoridades académicas y militares, familiares, amigos, señoras y señores, muchas gracias por su atención. Ya he dicho. Tiene la palabra el académico de número, excelentísimo señor doctor don José Julián Garde López Brea, que dará contestación al nuevo académico en nombre de la Real Academia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, autoridades civiles, académicas y militares, señoras y señores, buenas tardes. Mis primeras palabras han de ser para manifestar mi gratitud a la presidencia de esta corporación por el encargo que me ha hecho de presentar y de dar la bienvenida a este nuevo académico. Por tercera vez, desde mi ingreso en 2007 en esta docta institución, ocupo la tribuna para cumplimentar el encargo recibido de nuestra Real Academia de presentar a un nuevo académico de número. Y si bien puedo afirmar que ello constituye para mí un alto honor, la satisfacción y hasta el legítimo orgullo que tal honor me depara se equilibra en parte con la preocupación que me produce el considerar la responsabilidad que asumo en estos momentos. Recibo y doy la bienvenida ante ustedes al académico de número electo, el doctor Pedro Luis Lorenzo González, en nombre de la Real Academia y de los muchos saberes que en esta se encierran.
Todo ello contrasta con mis pocas posibilidades de poder salir airoso de este cometido, dadas mis limitaciones en el tema que ha expuesto y, sobre todo, teniendo en cuenta la valía profesional y humana del nuevo académico. Entrando de lleno en el tema que tradicionalmente se aborda en la contestación de un discurso de recepción pública, he de glosar en primer lugar la personalidad científica, profesional y humana del doctor Lorenzo. Tarea compleja y delicada, pues siempre es difícil enjuiciar objetivamente una vida humana, ya que la observamos desde nuestra particular perspectiva, que no es la del interesado, y se nos escapan con ello, numerosos matices, aunque medie un conocimiento de muchos años, como es el caso. La labor, sin embargo, me ha sido excepcionalmente grata, pues han ido pasando delante de mí, como en un calidoscopio, las imágenes de una vida consagrada al trabajo, con la tenacidad y firme resolución que se atribuyen a su condición, pero que en él han adquirido su máximo exponente. Trabajo tenaz e intenso, lo que le ha permitido obtener el máximo provecho. Pedro Luis Lorenzo nace en Madrid en 1963. Es el mayor de 3 hermanos de unos padres originarios de la Alcarria conquense. De hecho, más de 8 generaciones anteriores a él proceden de esa zona geográfica de la actual Comunidad de Castilla-La Mancha, con la que mantiene un poderoso vínculo afectivo que ha sabido transmitir a sus 2 hijas. Está en posesión de los títulos de licenciado en veterinaria y de doctor en ciencias veterinarias en 1987 y en 1992 respectivamente, ambos obtenidos por la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo de tesis doctoral llevó por título el de maduración in vitro de ovocitos de ganado vacuno. Desde ese momento queda vinculado definitivamente, sin solución de continuidad, al estudio de la fisiología del ovocito y de los factores que inciden en su maduración. De su brillante currículum, que por respeto al tiempo asignado renuncio a leer, sí quiero destacar algunas actividades y cualidades que considero de especial relevancia. El doctor Lorenzo es catedrático de universidad desde el año 2019 y desde sus inicios ha desarrollado su actividad de forma ininterrumpida en la función pública, como personal contratado y posteriormente funcionario, siempre adscrito al Departamento de Fisiología Animal, posteriormente sección departamental del Departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. En relación con su actividad docente, el nuevo académico justifica un total de 30 años de experiencia docente reglada universitaria, impartiendo contenidos de asignaturas de primer y segundo ciclo, grado y posgrado, oficiales y también en programas de doctorado. También ha participado ininterrumpidamente desde hace 24 cursos académicos en la docencia de tercer ciclo y en varios programas de doctorado, algunos de ellos con mención de calidad, antes mención de excelencia. Ha dirigido 7 tesis doctorales, destacando entre ellas la de la doctora María Arias y la del doctor Pablo Bermejo, ambas galardonadas con Premio Extraordinario de Doctorado y Mención Europea. En esta línea de actividad docente ha dirigido también trabajos fin de máster y trabajos dirigidos a la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. La actividad desarrollada se complementa con la participación en diferentes cursos de especialización, títulos propios, así como en otras enseñanzas no oficiales o enseñanzas no regladas, tanto en universidades nacionales como extranjeras. También ha dirigido y participado en proyectos de innovación educativa y en comités de valoración de sistemas de calidad docente. El nuevo académico ha sido evaluado positivamente en diferentes etapas docentes, tanto en licenciatura y grado como en posgrado en el programa Docentia. El análisis de sus méritos también contempla la inquietud formativa por la docencia y una adaptación a las nuevas metodologías docentes. También posee la acreditación como diploma por el Colegio Europeo de Reproducción Animal y es hasta la fecha académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. La actividad investigadora del profesor Lorenzo se ha desarrollado dentro del área de conocimiento de fisiología, orientada a las ciencias veterinarias y, en concreto, enfocada en la fisiología de la reproducción veterinaria, participando como investigador o responsable en múltiples proyectos de investigación competitivos y liderando un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid consolidado, el de Fisiología de la Reproducción en Lagomorfos. Desde el año 2010, nuestro nuevo académico acredita 20 publicaciones en revistas indexadas, la mayoría de las cuales se encuentran incluidas en el primer cuartil de las áreas correspondientes. La justificación completa de los méritos de investigación incluyen 97 publicaciones científicas indexadas.
De acuerdo a las bases de datos del ISI, algunos de los parámetros bibliométricos de la producción científica del nuevo académico incluyen más de 1.400 citas de sus trabajos científicos y un índice H de 19. Ello demuestra la capacidad del doctor Lorenzo para producir resultados científicos de manera regular y difundirlos en las revistas de referencia de su especialidad. Además, aporta numerosas comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. El desarrollo de los distintos trabajos de investigación realizados ha sido posible gracias a la financiación procedente de más de 30 proyectos de investigación obtenidos en convocatorias de distintos ámbitos, nacionales, internacionales, autonómicas, proyectos de ámbito universitario y también proyectos en vinculación con empresas, por ejemplo, proyectos Petri. Respecto a la movilidad, el nuevo académico ha realizado estancias de investigación en otras universidades y centros extranjeros y nacionales, durante un total de 35 meses, 23 de ellos en centros extranjeros, la inmensa mayoría de estos últimos en la Universidad de California, Davis. Todas las estancias fueron realizadas gracias a la obtención de ayudas en convocatorias en concurrencia competitiva o por la invitación expresa de los centros. Fruto de esta movilidad y colaboraciones ha sido la publicación de numerosos trabajos científicos y la dirección y participación de proyectos de investigación con miembros de las instituciones referidas. La calidad de los trabajos de investigación publicados y los resultados obtenidos en su investigación ha sido reconocida en distintos sectores científicos relacionados con su ámbito de trabajo. En cuanto a la gestión universitaria, el doctor Lorenzo ha desempeñado el cargo de decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2019. Anteriormente ocupó el cargo de vicedecano de investigación y doctorado durante 4 años. Además, ha ocupado o desarrolla actualmente otros cargos, entre los que me permito destacar: miembro de la Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, miembro electo de órganos colegiados de la Universidad Complutense de Madrid, como el Claustro, el Consejo de Gobierno, la Comisión de RPT, la Comisión de Estudios y Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, miembro electo de la Junta de Facultad de Veterinaria desde 2002, presidente de comisiones delegadas o dependientes de la Junta de la Facultad de Veterinaria, presidente de la Conferencia de Decanos de la Universidad Complutense de Madrid por turno de 2015 a 2016 y presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria de España por elección desde febrero de 2016 hasta diciembre de 2019. Además, ha realizado colaboraciones con el Ministerio de Defensa, organizando diversos seminarios en el ámbito de la cátedra Almirante Juan de Borbón, y ha participado en actividades de cooperación veterinaria en el marco de la colaboración española con las fuerzas de la ONU en el sur del Líbano, de 2016 a 2019. Como consecuencia de toda esta actividad, el doctor Lorenzo posee en la actualidad 5 quinquenios de docencia y 4 sexenios de investigación. ¿Cuál sería el colofón a esta breve exposición de los méritos del nuevo académico? Yo diría que es la historia muy resumida y mal hilvanada por mí de un hombre de firmes convicciones, de voluntad decidida, que con tesonera laboriosidad ha conseguido abrir el camino que desde el principio siempre tenía trazado, a pesar de las dificultades que a ello se han opuesto en algunas ocasiones. El discurso. Por su carácter preceptivo, voy a dedicar algunos comentarios y reflexiones sobre el discurso de ingreso que acabamos de escuchar, pues su omisión pudiera parecer descortesía. Comentarios que han de ser necesariamente muy breves y superficiales, pues me resultaría muy difícil aportar alguna novedad a un tema que ha sido magistralmente elaborado por el nuevo académico y que además conoce por su experiencia personal y la de su equipo, colaboradores y compañeros de trabajo. En este discurso de ingreso, el doctor Lorenzo nos ha presentado un recorrido por las particularidades que rodean muchos de los aspectos fisiológicos que concurren durante la maduración de los ovocitos, el objeto central de su investigación y al que ha dedicado más de 30 años de estudio. Con el objeto de presentar el conocimiento de estos procesos, ha iniciado su disertación repasando los procesos intrínsecos que concurren en la formación del gameto femenino, explicando los 2 sucesos diferenciados fisiológicamente más significativos, como son la maduración nuclear y la maduración citoplasmática, ambas necesarias para la formación de un ovocito potencialmente competente y, por lo tanto, fecundable con éxito.
Asimismo, nos ha informado y recordado un número importante de factores relacionados con el transporte de gametos, tanto masculinos como femeninos, para que pueda llevarse a cabo la fecundación. Por un lado, ha señalado con acierto la cantidad de procesos fisiológicos que ocurren en las estructuras oviductales para favorecer el transporte de los oocitos hasta el lugar de la fecundación. Por otro, ha indicado los procesos selectivos muy exigentes que deben superar los espermatozoides en su viaje uterino y oviductal, en sentido contrario al del propio ovocito. Finalmente, ha detallado con minuciosidad los fenómenos que concurren en la fecundación, señalando los procesos de interacción y de reconocimiento íntimo entre ambos gametos, haciendo especial hincapié en el papel que juegan las llamadas proteínas de zona pelúcida en la arquitectura y reconocimiento molecular entre ambos gametos. Posteriormente, ha desarrollado de manera pormenorizada y exhaustiva los mecanismos celulares y moleculares que se llevan a cabo, tras la entrada del espermatozoide en el espacio perivitelino, señalando además algunas diferencias existentes entre las diversas especies de interés veterinario. Como no puede ser de otra manera, el doctor Lorenzo ha expuesto de manera magistral en el núcleo de su intervención, que también lo es de su actividad investigadora. Ha indicado con maestría el estado del arte en estas cuestiones y ha desarrollado de manera muy pormenorizada las distintas etapas que conforman una técnica en la que, junto a sus compañeros y equipos, fueron pioneros en su desarrollo, como son los distintos métodos de obtención y selección de los oocitos, los procesos de manipulación laboratorial, la maduración in vitro propiamente dicha, valorando la expansión del cúmulo celular, la maduración nuclear, la maduración citoplasmática y la producción esteroidea. Muchos de los hallazgos señalados en su discurso no solo los conoce de primerísima mano, sino que han sido desarrollados, descritos y publicados, en algunos casos como primicias técnicas. Cabe señalar la mención al capítulo en el que realiza una excelente comparación de la capacidad de maduración de los oocitos in vitro versus a los in vivo. Se realiza también un magnífico análisis de las consecuencias, aplicaciones futuras y estudios genéticos exhaustivos realizados por su propio grupo investigador, que señalan los objetivos que deben mejorarse en el futuro cara a la mejora de los sistemas de producción in vitro de embriones. Finalmente, el discurso realiza un recorrido acerca de la enorme potencialidad que estas técnicas pueden tener como herramienta biotecnológica esencial, destinados a estudios de biología del desarrollo e incluso como un biomodelo para reproducción humana. El doctor Lorenzo nos refiere también que su equipo está realizando estudios que comparan la competencia de los oocitos madurados in vivo e in vitro en la coneja, con lo que intentan evidenciar las diferencias en patrones moleculares, genéticos y bioquímicos que ayudan a entender el proceso de la maduración de una manera integrada. Finalmente, ha presentado una línea de actuación que aúna varias de las inquietudes del doctor Lorenzo como investigador en el campo de la fisiología reproductiva, la mejora de estrategias reproductivas, explicando de manera fisiológica la manera en la que estas metodologías ejercen esa acción de mejora. En este sentido, nuestro nuevo académico lleva trabajando desde hace años en el seno de un equipo multidisciplinar con otras universidades, implementando novedosas estrategias de reproducción en especies de interés comercial, pero de forma sostenible y de acuerdo a parámetros que tengan en cuenta el bienestar animal. De entre las distintas pautas que han llevado a cabo, describe en su discurso una serie de estrategias alternativas que por su novedad son innovadoras respecto al uso tradicional de tratamientos hormonales utilizados para mejorar la reproducción. También describe otros métodos basados en formulaciones nutricionales, incorporación de suplementos energéticos, enriquecimiento de los piensos con ácidos grasos o uso de protocolos de restricción alimentaria moderada. El trabajo del doctor Lorenzo y de su equipo ha permitido describir el impacto y el modo en el que actúan todas estas estrategias sobre la fisiología ovárica, mejorando la receptividad sexual, la tasa de ovulación y sobre todo la calidad de los oocitos y embriones producidos. Pero también el profesor Lorenzo está abordando recientemente una línea de investigación muy novedosa basada en la utilización de interesantes evidencias tras el empleo de algún factor de crecimiento donde se aunan a un nivel productivo y reproductivo una gran cantidad de sistemas fisiológicos que explican la funcionalidad ejercida por el factor de crecimiento nervioso. De hecho, y aunque de momento su aplicación productiva e incluso comercial debe tomarse con precaución, el discurso señala
que el futuro uso del factor de crecimiento nervioso recombinante es un procedimiento innovador avalado por evidencias desarrolladas bajo protocolos experimentales biológicos y moleculares contrastados. Por lo tanto, es necesario, como colofón a este último capítulo, señalar que esta molécula resulta un factor de estudio muy prometedor para todo el ámbito científico. Llega a su fin mi discurso. A menudo los académicos incumplimos nuestros compromisos de brevedad. A pesar de ello, yo he de dedicar los últimos minutos a las más íntimas emociones, las humanas. No debo ni quiero dejar pasar esta oportunidad para acabar mi intervención resumiendo algunos aspectos más personales y afectivos que me vinculan con el nuevo académico. Con el académico electo tenemos antigua relación afectiva e intelectual y desde el nacimiento de la misma apreciamos en él al universitario culto e inteligente, extremadamente educado y que destaca por su formación multidisciplinar y brillantez de pensamiento. Aún perdura en mi recuerdo el día de 1992 que, desempeñándome yo como becario predoctoral, mi directora, la doctora Isabel Vázquez, me presentó en el Departamento de Reproducción Animal del INIA al doctor Lorenzo. Por aquel entonces yo estaba realizando mi tesis doctoral en fecundación in vitro heteróloga y reacción acrosómica en espermatozoides de Morueco y el doctor Lorenzo estaba concluyendo la suya en el laboratorio de la doctora Illea. Después de aquel encuentro inicial con el profesor Lorenzo, hemos colaborado en numerosas actividades científicas, académicas y de gestión universitaria, contribuyendo todas ellas de forma muy eficaz a mi formación científica y humana. En los últimos años, durante su paso por el decanato de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido cuando más he disfrutado de sus enseñanzas y de su manera tan especial, eficaz y rápida de entender la gestión universitaria. En este sentido, me considero afortunado y aventajado. Gracias por todo ello, querido Pedro. Doctor Lorenzo, querido Pedro, en este acto tomáis posesión de una plaza de académico de número de la sección tercera de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y a mí me cabe el honor y la satisfacción, en nombre de esta docta corporación, de daros la bienvenida y nuestra más cordial y sincera enhorabuena por vuestro ingreso en la Academia. Y además, para su satisfacción, quiero que sepa que nosotros, los académicos, estamos también de enhorabuena, por lo que felicito a la Academia por tan acertada elección y porque desde hoy cuenta entre sus académicos con una personalidad científica y humana ejemplar y excepcional. No quisiera acabar mi intervención sin hacer extensiva nuestra felicitación también a su familia, miembros de su grupo de investigación y amigos, entre los que honrosamente me incluyo. Este es el punto donde deben terminar mis palabras. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, autoridades civiles, académicas y militares, señoras y señores, amigas y amigos, gracias por su atención, he dicho. Muy bien. Pues a continuación solicito al doctor Pedro Lorenzo que se acerque a la mesa presidencial, donde va a prestar juramento. Debes elegir esto o esto. Yo, Pedro Luis Lorenzo González, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, prometo acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académico de número con la medalla número 31, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general en el documento de la toma de posesión. Madrid, 25 de octubre de 2021.
Muy bien, pongámonos de pie. A continuación, el doctor Lorenzo va a recibir la medalla correspondiente. En nombre de Su Majestad, el Rey de España, le impongo la medalla número 31 que le corresponde y a su elección ocupará plaza en la sección primera de Ciencias Básicas de esta Real Academia. Muy bien, pues antes de levantar la sesión voy a conceder la palabra al excelentísimo señor Felipe Vilas, académico de honor de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias y presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Muchas gracias, presidente. Señores académicos, enhorabuena, Pedro. Enhorabuena. Magnífico discurso. Magnífico discurso. Y digamos que con un acompañamiento mejor imposible. Si hubieras sido actor, hoy estarías en la élite. Bueno, yo quería tomar la palabra porque durante 8 años hemos trabajado de forma intensa en colaboración con el doctor Lorenzo, él como decano de la Facultad de Veterinaria y yo como presidente de este colegio. Y yo les puedo decir que además de los méritos académicos y científicos, de los cuales ya ha explicado el doctor Garde ampliamente, quiero destacarlo, por supuesto, porque los méritos científicos son importantes en cualquier profesión, en esta profesión nuestra más, porque es verdad que somos una profesión científica, pero otros compañeros de otras profesiones no están tan seguros y la sociedad no está nada segura. Por lo tanto, el que ingrese en la academia, digamos, un profesional de la valía y la profundidad científica del doctor Lorenzo, creo que eso nos engrandece como profesión. Y yo, en ese sentido, querido Pedro, te lo quiero agradecer especialmente. Conoces además perfectamente cuál es el motivo que me mueve en este tema. Además, sus méritos académicos, sus méritos, como decía, profesionales. Primero, en la facultad, él, no sé si se han dado cuenta, la mayor parte de su equipo, del equipo que le ha acompañado, son mujeres. Él ha dado un primer paso, es verdad, ya lo había, porque evidentemente el rector es una persona que no se puede decir que no cuente con las mujeres, pero es cierto que ahí se produce un cambio importante que responde a lo que ocurre en la profesión veterinaria. La mayoría mujeres, en primera, diríamos, condición, ¿no? Después, en lo que respecta a este colegio, decir que nosotros ya habíamos trabajado mucho con quien está hoy aquí, nos acompaña hoy aquí, que es el rector, y de hecho pusimos en marcha muchísimos programas, pero hoy toca decir que esos programas, como pasa con los gestores buenos, se mejoran, y es verdad que se mejoraron. Trabajamos muchísimo en la orientación profesional, trabajamos muchísimo en la formación de posgrado. Llegamos incluso a crear una cátedra extraordinaria para dar cobertura a todos estos objetivos. Trabajamos muchísimo en la mejora de la formación de los alumnos. En definitiva, un trabajo en el día a día que, como decía, por eso me mueve esa, diría, amistad y también admiración, ¿por qué no decirlo? Y no sé si toca hoy, pero lo voy a decir. Trabajamos mucho, y no solo el doctor Lorenzo, sino también muchos otros decanos que están aquí, cuando había
entonces era idea amenaza de una nueva facultad de veterinaria en la facultad en Madrid. Se hizo un trabajo, yo creo que espléndido, y lo agradezco a la conferencia de decanos, lo agradezco al rector, pero sí digo que con el decano, con el doctor Lorenzo, tuvimos una relación diaria de trabajo para intentar, digamos, parar aquello que profesionalmente nos parecía un verdadero disparate. Y se consiguió, temporalmente, pero se consiguió. Después, el final ya le conocen todos ustedes, pero es decir que, más allá, como decía, de ese bagaje científico, valoro mucho y te agradezco ese conocimiento y esa entrega profesional que en definitiva es en beneficio de todos los veterinarios. Así es que nada más, yo no me voy a alargar. De verdad, enhorabuena, Pedro. Muchísimas gracias. Creo que la academia sale reforzada con este nuevo ingreso, señor presidente, y también nosotros como colegio, pues evidentemente estamos felices, y además decir que este discurso ha sido motivo hoy, digamos, de inauguración formal, porque algún acto ha habido, pero pequeño, de este salón de actos totalmente remozado, como han podido ver, y también es hoy el primer día que, digamos, actuamos como si estuviéramos ya en tiempo de normalidad fuera de la pandemia. Así es que, Pedro, de verdad, enhorabuena, muchísimas gracias. A continuación voy a ceder la palabra al excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Complutense de Madrid, profesor Joaquín Goyache Goñi. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Sobre todo, gracias por permitirme estar en esta mesa presidencial en un día tan importante para mí, y más todavía por concederme el honor de estar a tu derecha. Queridos compañeros de mesa, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, autoridades académicas, decanas y decanos. No sé si está el defensor del universitario, que lo he visto por ahí, pero al final siempre le pierdo. Se ha ido, siempre quedo mal. Autoridades civiles, autoridades militares, señoras y señores. Para mí hablar del profesor Lorenzo es un poquito complicado, porque para mí es Pedro, Peter, tú, y yo para él no soy más que Juaco. Somos amigos, hemos compartido muchísimas cosas, compartimos hasta medallas. Hemos trabajado juntos muchos años, intensísimos años en gestión. Es verdad que en investigación estamos en áreas muy diferentes, Pedro, pero su bagaje investigador está fuera de toda duda, y su bagaje académico docente también. Como gestor es un gestor extraordinario. Vivimos momentos donde ya algo adelantado el señor presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, momentos donde se hicieron planes de estudio, hicimos juntos, trabajando codo a codo durante 4 años. Luego, cuando me sustituyó y me llamó inmerecidamente también para que les echara una mano a su magnífico equipo para la evaluación de nuestra facultad por la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria, que superaron, gracias al trabajo de toda la facultad y a su liderazgo y dirección brillantemente, pues estuvimos trabajando muchísimos años. Lo que más me ha gustado de lo de hoy, no es un discurso que la verdad Pedro entendió poco, porque yo cuando estudié fisiología pues ya se me ha olvidado hace tiempo, pero sobre todo me ha gustado muchísimo la parte final de los agradecimientos, donde demuestra que te honran como persona, te honran como amigo, como padre, como ciudadano, como compañero, y nos hace más grandes a todos nosotros y a todas nosotras. Sin duda, tu incorporación como académico de número hace mejor a esta Real Academia, mucho mejor. Yo solo te pido, y por restringir un poco mi tiempo, porque es tu momento, que te pido solo que sigas trabajando, estudiando, investigando, transfiriendo y sobre todo riendo. Gracias y enhorabuena, Pedro. Muy bien, pues ya me queda muy poco. Vamos a levantar la sesión, pero antes de levantar la sesión quisiera agradecer a todos los presentes la amabilidad que han tenido para acompañar al nuevo académico de número, el doctor Pedro Luis Lorenzo. Y como no, hoy es el primer día que se está retransmitiendo a través de Zoom,
y creo que hay unos 70-80 personas que están siguiendo la retransmisión desde distintos países, sobre todo iberoamericanos. A todos ellos les quiero dar también las gracias porque han enaltecido realmente este acto. Y con estas palabras solamente me queda que levantar la sesión. Muchísimas gracias a todos.